Bueno, ahora vamos a analizar lo que llamamos los niveles de organización biológica. A esta altura entonces deberíamos entender que hablamos de organización cuando hacemos alusión a esta interrelación entre estructura y función. Si lo pensamos desde esta perspectiva, vamos a ver que una forma de comenzar con esto es hablar del nivel atómico, considerando que todas las cosas están constituidas por átomos o elementos y también los seres vivos. Por ejemplo, en los seres vivos vamos a encontrar átomos, cierto tipo de elementos con más frecuencia, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, en menor porcentaje nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Sin embargo, ciertos átomos pueden interactuar entre sí y producto de esta interacción, que implica normalmente la formación de enlaces, se van a formar las moléculas. Entonces surge este nivel que vamos a llamar el molecular. Las moléculas entonces son unidades que están compuestas por la unión de dos o más átomos y que cumplen funciones particulares. Lo interesante de esto es que la función o la propiedad característica de estas moléculas es distinta o es mucho más que la suma de cada uno de los elementos que la constituyen. ¿Ok? Y eso es porque cuando hablamos de esta nueva unidad, la unidad emerge, la organización emerge a partir de estas nuevas interacciones entre componentes. Entonces, aquí vamos a hablar de moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Entonces, dentro de las moléculas inorgánicas, por ejemplo, en los seres vivos, vamos a encontrar el agua o y las sales minerales en general. ¿Ok? Y dentro de las moléculas orgánicas vamos a encontrar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora bien, estas moléculas pueden volver a establecer nuevas interacciones entre sí, forman macromoléculas, ellas vuelven a interactuar, forman los complejos supramoleculares y así comienzan a aparecer, por ejemplo, los sistemas membranosos, surgen organizaciones como los llamados virus, ¿no es cierto? Pero luego, si esto continúa, se van a ir formando entonces o estructurando lo que llamamos las células. Entonces estas interacciones nuevas que se están estableciendo o fruto de estas interacciones empieza a surgir esta nueva unidad que llamamos la célula. Después del nivel supramolecular, entonces estas nuevas interacciones van a generar la célula. Y la célula la podríamos entender como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Entonces sería la unidad básica. Pero además de esto, ya tenemos seres vivos en este nivel que son o están constituidos por una célula. Por lo tanto, hay seres vivos unicelulares y por eso hablamos de una primera unidad operacional. Luego, eventualmente podemos encontrar que las células interactúan entre sí, células de distinto tipo incluso, para constituir lo que llamamos los tejidos. Esta nueva unidad va a tener funciones específicas y que van a ser incluso un poco distintas a las de cada una de las células por separado. Por ejemplo, en el caso de los tejidos animales humanos, vamos a encontrar el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Luego, entonces los tejidos entonces corresponden al nivel llamado tisular. Luego, diversos tejidos pueden interactuar entre sí para constituir una nueva unidad llamada el órgano. Y estos órganos entonces están formados por varios tejidos que interactúan entre sí y que cumplen funciones características. Luego, estos órganos a su vez los vamos a encontrar interactuando entre sí para constituir lo que se llama el nivel de sistema orgánico.
los sistemas orgánicos, entonces tenemos varios órganos interactuando entre sí para cumplir una o varias funciones que son propias o características del mismo. Por último, cuando hablamos de organismo, en este caso organismo multicelular, vamos a ver que en él hay muchos sistemas orgánicos que interactúan entre sí. La gracia es que esta interacción entre sistemas orgánicos va a ocurrir en base a este principio fundamental que es la homeostasis. O sea, estos sistemas orgánicos van a funcionar de manera regulada. Y hay dos sistemas de correlación e integración funcional importantes. Uno va a ser el sistema nervioso y otro va a ser el sistema endocrino. Entonces, así surge el organismo, o también llamado individuo, que en este caso sería multicelular. Entonces aquí hablamos de la segunda unidad operacional. Luego vamos a encontrar conjuntos de organismos de una misma especie que interactúan y habitan un mismo lugar en un tiempo definido. Eso es lo que nosotros llamamos una población. Luego las poblaciones pueden interactuar, distintas poblaciones entre sí, generar ecosistemas. Y si seguimos avanzando, vamos a encontrar el nivel más grande de posibles interacciones biológicas, que sería la biosfera, que corresponde a aquel lugar donde ocurren todas estas posibles interacciones biológicas entre distintas comunidades, etc. ¿Ok? Entonces, esos son los niveles de organización biológica, y lo que vemos a la derecha son las áreas de estudio asociadas a estos niveles de organización biológica. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una ciencia básica que es la química, y que se movería principalmente entre el nivel atómico y el nivel molecular. Esa sería su área de estudio. Luego vemos aquí la biología molecular, cuya área de estudio estaría entre el nivel molecular y el nivel celular. Luego la biología celular, cuya área de estudio estaría entre el nivel molecular y el tisular. Ya, aquí es importante darse cuenta de dos cosas. Uno, la biología celular, o dentro del área de la biología celular, se encuentra completamente la biología molecular. ¿Ok? Y la biología molecular incluye parte del área de estudio de la química. Y eso es lógico porque la biología molecular, para estudiar, ¿no es cierto?, las interacciones de las moléculas en esta unidad que es la célula, requiere de métodos de análisis químico. La biología celular abarca desde el nivel molecular al tisular. Eso significa que entonces la principal diferencia en el área de estudio entre la biología celular y molecular es que el tipo de problemas que abarca o que involucra la biología celular tienen que ver con cómo las células interactúan entre sí, o las células en su contexto social. Eso es propiamente biología celular. Pero para abordar esto, obviamente va a usar técnicas de la biología molecular, que a su vez están relacionadas con técnicas de la química o la bioquímica. Luego vemos aquí el área de estudio de la fisiología, y vemos que el área de estudio de la fisiología abarca desde el nivel molecular al nivel de poblaciones. Esto podría resultar extraño, ya que uno podría pensar que estaría hasta el nivel del sistema orgánico, pero dos cosas. Los sistemas orgánicos solamente existen en los organismos complejos. Y segundo, no podemos trabajar tampoco con el organismo solamente, porque estaríamos trabajando con individuos. Y si nosotros queremos entender el funcionamiento normal de un ser vivo, necesariamente tenemos que trabajar con poblaciones, ya que de otra manera no podríamos establecer la norma. O sea, ¿qué es lo que vamos a considerar normal y qué es lo que sería considerado patológico, por ejemplo? Por lo tanto, necesariamente y metodológicamente, la fisiología tiene que llegar al nivel poblacional. Entonces abarca desde el nivel molecular al poblacional. Y fíjense ustedes que
que dentro del área de la fisiología está la biología celular y la biología molecular. Por lo mismo, sería algo totalmente comprensible que el lenguaje básico, entonces, que vamos a emplear dentro de fisiología, está al nivel molecular y celular, así como también vamos a ver o tener un enfoque sistémico. Entonces, eso es sumamente importante. El área de estudio de la fisiología, entonces, repetimos, va desde el nivel molecular al nivel poblacional. Por último, a pesar de lo que dice acá, si nosotros consideramos esto, ¿qué es esto? No podríamos decir que es un sistema digestivo a menos que esté dentro de esta unidad, que sería un ser vivo. Lo que no debemos olvidar es que cada uno de estos niveles de organización existen en el ser vivo, porque son los niveles de organización biológica. Entonces, como tal, existen en el ser vivo. Y va a ser un sistema orgánico cuando cumpla su función. Y su función solamente va a ser posible acá, porque el resultado, que sería la función, implica una cantidad de interacciones entre órganos que forman parte del sistema digestivo, pero también con otros sistemas orgánicos, como podría ser el nervioso, el endocrino, el respiratorio, el cardiovascular, etc. ¿Ok? Bien, con eso entonces terminamos esta introducción. Hasta pronto.